En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice así: En aquel tiempo Jesús se dirigió al monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. Le pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, Uno de los hermanos de comunidad me preguntaba cuál era el evangelio para este domingo, después que le dije que era el de aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio. Dijo que era uno de sus pasajes favoritos. ¿Cuál es el pasaje favorito de los evangelios para ti? ¿O cuál es ese pasaje con el que encuentras esa misericordia, esa paciencia, esa gracia? Este pasaje del Evangelio de San Juan es uno de los más conmovedores y humanos del Evangelio, sin duda. No quiere decir que los otros son menos, pero es una verdad que en este nos podemos sentir identificados muchos, porque somos pecadores, a menos de que seamos soberbios y orgullosos y digamos o pensemos que no somos pecadores. Los maestros de la ley y los fariseos llevan al Señor Jesús a esta mujer que fue sorprendida en pecado, pero se la llevan para ponerlo a prueba. Querían que él eligiera entre aplicar la ley, porque la ley decía que esa mujer tenía que morir, no el hombre que había estado con la mujer, sino la mujer, y tendría que ser apedreada. Así decía la ley. Jesús no cae en la trampa, porque es una trampa. Le preguntan qué es lo que se tiene que hacer, perdonarla o se tiene que aplicar la ley. Él no responde, se agacha y comienza a escribir en el suelo. Podemos interpretar, y muchos han interpretado cosas con relación a este pasaje. Algunos llegan a decir que escribió los nombres de los maestros de la ley que estaban ahí y que con eso prácticamente los estaba descubriendo. Pero eso es solamente una teoría, una interpretación. Después de que escribió aquello, quién sabe qué fue, a algunos les carcome la curiosidad por querer saber qué fue lo que escribió. No hay que dejarnos llevar por las curiosidades. Como dice el refrán allá en mi rancho, la curiosidad mató al gato. Después de que escribió aquello, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con esto el Señor Jesús no está negando el pecado de la mujer, pero también está ventilando la hipocresía de aquellos de quienes se creen con derecho de juzgar a los demás, pero no miran su propia vida. No tendremos que ser jueces de los demás,
sino personas misericordiosas, caritativas, para buscar ayudarnos. Yo creo que todos podemos estar relacionados con este tipo de situación, hablando de juzgar a otro, sentenciar a otro, señalar a otro, estarlo ventilando. Y nos ha llegado la tentación de hacerlo directa o indirectamente, o lo hemos hecho. Aquí podríamos aplicar un término: misericordia por encima del juicio, paciencia con los que se equivocan más que nosotros, porque no es que nosotros no nos equivoquemos, todos nos equivocamos. Después que llega a decir esto, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, uno a uno, desde los más ancianos, comienzan a irse. Nadie lanza la piedra, porque también es bueno esto, reconocen que son pecadores. Y aquí es donde se aplica. Antes de señalar a otros, también debemos mirar nuestro propio corazón. Y se van todos, no queda nadie, porque todos estamos golpeados por nuestras debilidades. Nadie está limpio. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Dice versículo 8, ya había escrito algo y después siguió escribiendo. ¿Qué seguiría escribiendo? No sabemos. Pero con que sepamos esto, que tenemos que ser misericordiosos y buscar ayudar a otros más que exponerlos, enjuiciarlos, señalarlos. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Después dice en el versículo 10, se enderezó, se puso de pie y le preguntó a la mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? La mujer dice, ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aquí podemos ver la perfecta armonía entre la verdad y la misericordia. No se justifica el pecado, no hay que aceptarlo, no hay que darle puerta abierta, no hay que apoyar a la persona que está en pecado, tampoco hay que condenarla. Y dentro de la situación de pecado, siempre ofrecer una nueva oportunidad. El Señor Jesús nos redime, nos levanta y nos llama a una vida nueva. Hay personas en la vida que pueden estar en una situación de pecado más grave que nosotros. Pongamos un ejemplo. Personas que están viviendo en unión libre. Tenemos una amistad con algunas personas que están viviendo en unión libre. O personas que estuvieron casadas, después se separaron de su pareja y ahora están viviendo en adulterio con otra. No por yo tener una amistad o un vínculo de relación con alguien, justifico su pecado. Pongamos otro ejemplo. Personas que tienen inclinación o preferencia por el mismo sexo. No porque yo tenga amistad o relación con algunos de ellos y algunas de ellas, yo estoy justificando el pecado como para decir, sí, está bien, síguele dando vuelo a la hilacha, total. Como dicen algunos, love is love. No, eso no es verdad. Mi relación con aquellos que podrían estar en estas condiciones no me pone o no me califica a mí para generar juicios, para condenar a las personas, sino para ofrecerles siempre una palabra, un ejemplo, una expresión de orientación hacia una situación de vida que puede ser más grave de las que uno tiene. Yo te preguntaría, ¿tú eres de esas personas que son pacientes, misericordiosas? Pero hay que tener cuidado, no por querer ser de ese tipo de personas podemos apoyar o incluso felicitar. Pongamos el ejemplo, sacerdote que deja el ministerio para juntarse con alguien, ya, ahí lo vamos a dejar en ese término ambiguo, porque en estos tiempos muchas cosas se han visto, se han dicho y ahí están, no se pueden ocultar. Deja el ministerio o en su caso, una religiosa dejó la vida consagrada después de estar con votos perpetuos y ahora vive con alguien. Ya también ahí lo vamos a dejar, sea cual sea la situación. No quiere decir que porque esté con una persona diferente a su sexo es menos pecado que el que no lo sea. Al final de cuentas, pecado ahí es pecado, independientemente de un lado o de otro. Pongamos el ejemplo, los divorciados se juntaron y ahora pues los veo más contentos. En ninguna de las circunstancias yo felicitaré a una persona, como si se ha sabido que algunos lo hacen. Se casaron por lo civil, personas del mismo sexo, y los demás tienden a decirle felicitaciones, felicidades. Eso es justificar. Dejó el ministerio, se juntó y después estuvo con una persona, X o Y.
¡Felicidades! Lo importante es que seas feliz. No, tampoco. Sea la mujer consagrada, sea el hombre consagrado, sea la mujer que haya estado casada o sea soltera y esté viviendo con personas del mismo sexo. No se debe de justificar el pecado. Hay que presentar siempre una palabra, una actitud y circunstancias que puedan hablarles de Dios a los demás. Tampoco hay que andar por la vida señalando que aquellos que tienen esta situación se van a ir al infierno porque no están casados por la iglesia, porque está viviendo con una persona del mismo sexo, porque abandonó el ministerio, porque esta mujer anduvo ahí engatusando a la persona consagrada. Sea hombre o sea mujer, anduvo buscando por ahí al consagrado, hizo que se alejara de la vida consagrada y están condenados, destinados al fuego eterno. Eso es emitir un juicio. Dentro de la vida, mientras aún respire la persona, hay esperanza y la misericordia de Dios se hace efectiva. En el último instante de vida, la persona se puede arrepentir y Dios le perdona. Vendrá una situación de purificación, pero la misericordia se hace realidad. Aquel pecador, ladrón, que fue crucificado y asesinado, estando a un lado de Jesús, ahí en el monte Calvario, se arrepintió y reconoció, y el Señor Jesús en ese instante de suplicio le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, que no se arrepintió, sino que incluso le servía de arma o de herramienta al diablo para ponerle tentaciones al Señor Jesús, cuando le decía: a ver, ¿tú qué eres? El libertador, que eres el Mesías, bájate de la cruz, no que tan poderoso, tan grande, y bájame también a mí, bájanos a nosotros. Ese no recibió misericordia, e incluso el momento de su muerte lo recibió con mayor agonía. Morimos como vivimos. Busquemos vivir en misericordia, busquemos vivir en paciencia, busquemos vivir en compasión, porque eso es lo que nos dará esperanza para que el Señor nos perdone y, confiando en su misericordia, estemos después de esta vida gozando siempre de su presencia. No seamos como esos maestros de la ley que se dedican a estar señalando y enjuiciando siempre a otros, dejando a un lado que también son personas pecadoras. Este evangelio nos invita entonces a diferentes cuestiones. Revisar nuestro corazón, revisar nuestra vida interior antes de estar señalando a los demás. Y no quiere decir que porque yo ya revisé y yo sí voy a misa, yo sí hago oraciones, yo sí hago penitencia, yo sí doy cursos, yo sí, y los demás no, pecadores. Porque entonces seríamos como aquellos que presenta el Señor Jesús, aquel fariseo que hablaba del publicano, del cobrador de impuestos, el fariseo dándose o echándose incienso así solo y señalando a otros que no estaban en la misma situación de él. Este evangelio nos invita a recordar que todos necesitamos de la misericordia de Dios, y también nos invita a acercarnos al Señor Jesús con humildad, sabiendo que Él no nos condena, sino que nos llama a empezar de nuevo. Señor, danos un corazón como el tuyo, capaz de mirar con compasión y de vivir en la verdad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es muy sencilla, sin duda todos
la van a responder afirmativamente. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos animales dice la Biblia que hablaron? ¿Cuántos animales dice la Biblia que hablaron? ¿Fue 1? ¿Fueron 2? ¿O fueron 3? ¿Cuántos animales hablaron según la Biblia? ¿Habló solamente un animal? ¿Hablaron 2? ¿O hablaron 3? Si respondiste solamente 1, te equivocaste. Si respondiste que 3, también te equivocaste. Según la Biblia, solamente 2 animales pudieron hablar, entre ellos la serpiente. En el libro del Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 4, Eva se pone a platicar con la serpiente. La serpiente incita para que Eva tome del fruto prohibido, de aquel fruto prohibido que no debía de tocar. Ella escuchó, al final tomó del fruto, lo comió, después lo llevó a su esposo Adán y éste ni siquiera preguntó nada. Tomó del fruto y lo comió. El otro caso es el de un asna. Aquí es una burrita la que habla y podemos encontrar el pasaje en el libro de los Números, capítulo 22, versículos del 27 al 30. Ahí nos dice: cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la azotó con una vara. En ese momento el Señor hizo que el asna hablara y que le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pegas. ¿Te estás burlando de mí? Le respondió Balaam: si tuviera en la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. Pero el asna le dijo: yo soy el asna que tú has montado toda tu vida, y bien sabes que nunca me he portado así contigo. Es verdad, respondió Balaam. Entonces el Señor hizo que Balaam pudiera ver a su ángel, que estaba en medio del camino con una espada en la mano. Balaam se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Y sigue el pasaje hablando sobre este encuentro de Balaam con su ángel y cómo Dios hizo que hablara el asna, la burrita. Dios puede hacer sin duda muchas cosas que dentro de la naturaleza podrían no tener explicación. Los animales, si no pueden hablar en el idioma que nosotros tenemos, sí también nos pueden transmitir un mensaje. Hemos visto muchos videos donde los animales llegan a ser más cariñosos, llegan a tener fidelidad y también llegan a tener el cuidado por las cosas que nos rodean a todos. Nosotros deberíamos de aprender a mirar esos gestos de cariño, también de fidelidad, y comprender que son mensajes de Dios para nosotros. Muchas veces podemos encontrar personas que no tienen el mismo cariño que sí tiene un animalito para con sus crías. Los animalitos, en el caso de las mamás, defienden a sus hijos, los protegen, los cuidan. Y en el caso de algunas mamás, de los seres humanos, lejos de cuidarlos, los matan solamente por gusto, por egoísmo. En su caso, si piensan que no pueden tener al niño, cuidarlo, pueden darlo en adopción. Hay muchas mujeres que
quisieran tener un hijo, pero situaciones de la naturaleza hace que no sea posible. Pero ojalá podamos encontrar en estos pasajes que Dios se manifiesta. Si bien en la primera cita bíblica que mencionamos del Génesis encontramos al demonio, a Lucifer, al diablo, a Satanás, que toma las características de una serpiente para manifestarse. Y no es que la serpiente sea del demonio. Jesucristo hace una referencia a las características que debemos de adoptar en la vida. Dice, sean astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. El demonio buscará de una o de otra forma convencernos, hacernos caer en sus trampas. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y busca que nosotros también encontremos esos mensajes que nos pueden ayudar a encontrarnos con su misericordia. Que el día de hoy podamos encontrar los mensajes de parte de Dios, ya sea en medio de la naturaleza, ya sea en los animalitos, o ya sea también en estos medios tan comunes que tenemos. La palabra de Dios en la oración, y que no solamente escuchemos, sino que hagamos caso. Aquí Balaam escucha el asna y hace caso. Encuentra que está su ángel, obedece a Dios, escucha su mensaje. Escuchemos a Dios y llevemos a la práctica lo que Él quiere que nosotros realicemos. Recuerda, solamente la serpiente y el asna hablaron según la Biblia. Te invitamos a seguir nuestras cuentas en YouTube. Tenemos diferentes canales. Uno de los canales que ya está, aunque tiene poquitos episodios, tendrá reflexiones para matrimonios, pláticas de 50 minutos a reflexiones de poquitos minutos. El canal se llama Matrimonios para Dios. También se puede encontrar en Telegram y en Spotify. El otro canal en YouTube que tiene los sermones, las homilías que hemos compartido en muchas celebraciones eucarísticas. Y también están en un canal en YouTube que se llama Sermón Bíblico Católico. Búsquenlo así. Tenemos un canal donde subimos las predicaciones que hemos estado dando en algunos momentos, pero en video. Antes solamente me grababa en audio. Hoy ya estoy colocando por ahí una camarita y ya en algunos momentos estoy haciendo edición de esos videos y los estoy subiendo a otro canal de YouTube que se llama Padre Modesto Lule. Tenemos otro canal donde tenemos nuestros programas de radio, que son más de 1500 programas, porque ya tenemos desde el año 2009 trabajando en Radio Católica. Y ahí ustedes van a encontrar en Spotify, en iTunes, en YouTube los programas. Búsquenlo así, Modesto Radio. Y tenemos otros canales, pero para ya no aburrirlos, ahí le dejamos. Somos creadores de contenido, esperando que ese contenido te ayude, provocando una reflexión para que en la reflexión te acerques más a Dios. Y por último, si quieres conocer nuestra vida misionera, puedes mirar los videos en el canal Diario Misionero. Cuánto me amas, Jesús, qué infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas, Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme. Todo en ti es amor, no merezco tan perfecto amor. Gracias, Señor, Dios del amor, siempre me
Este canto, esta canción se llama Siempre me has amado, de Roberto León y Celinés Díaz.